parte de la experiencia que van a realizar. O sea, que tienen que contar la experiencia en base a todos los fundamentos teóricos que ustedes tienen y grabarse cómo hacen las experiencias relacionadas con el tema de fuerza, centro de masa, centro de gravedad, bueno, los Nosotros conceptos que hicimos vimos ayer antes. Sí. con Jessy, estuvimos haciendo un video, Mm. pero bueno, estuvimos complicados para subirlo hoy. Igual menos mal que no subí porque acabo de ver el de Gaby y Aníbal y el que hicimos nosotras es malísimo. Sí, primer grado parece. Así que ahora le dije a Jessy que no lo suba, que lo vamos a hacer de vuelta. Bueno, no. Muy bien, Tampoco Sí, es porque que. en pedir que se realidad queden no grabados salía en el bien futuro y cómo sin tenía que ser lastimarse, el por video favor. de, o sea, pedía Sí, un video y no daba mucho más. Entonces, medio como que dijimos claro. algo parecido a los del año pasado. Yo el año pasado habíamos hecho también algo, Sí, también un video así de torque y eso. Eh, Muy bien, cocineros claro. asistentes, algo ¿están con las manos parecido. limpias? Acá también. ¿Están listos? Quiero que pongan atención un momento. Cada cocinero en el menú libre del día de hoy va a tener que entregar una entrada y un plato principal. Dado que el menú es libre, van a contar con 4 minutos y en esos 4 minutos van a diseñar el plato que van a Bueno. realizar y van a ir Bueno, ingresando al tampoco cooker se todas las atormenten veces que que necesiten en esos comparando 4 minutos. una cosa con lo que ¿Sí? hace el otro. Para resumir y para que no quede Hagan duda, dentro de las van a ingresar al cooker posibilidades. nada más que los cocineros No, pero no y por los el asistentes en lo que formato y por puedan la van a edición, sino por colaborar el en hecho el de que yo en el ingreso y video egreso de los canastos. lo hice, lo grabé yo, Mucha que suerte. hice En el de este los último día clavos de sobre cuadrangular tienen usé que cuatro tenía un minutos en soporte el súper a partir de ahora. de, ¿cómo se llama? Para poner los rollos de las servilletas, Sí, pero no doy mucha explicación. En el video de Gaby hablan de las Bueno, leyes de la verdad. Newton y toda la bola, y yo no doy mucha sí, Menú explicación sobre eso. libre sí, del día eso de hoy. había que Explicaba. hacer, claro. Yo no sé si Claro, lo yo hicieron expliqué Sí, por en qué un quedaba en acto de equilibrio el coherencia sistema y hasta o ahí como un llegó acto mi de amor. humildad. Porque es Así que complicado bueno, de faltaría repente toda la parte pensar de en la la discusión explicación que ellos más tengan que teórica. resolver. ¿Qué Así plato que hacen? vamos a ¿Cómo ver lo si le quieren podemos hacer? agregar eso Tienen y los productos en lo el súper subimos. para poder Nosotros realizarlo. estamos en bueno, la misma que Ana. Con estos Que Ana pibes dice eso. ya tienen un montón de horas está corridas bien. dentro del Gran Premio de la Cocina. Todos tienen un estilo. Yo en mi lugar elegiría Este, mi estilo. bueno, Ya antes de vamos mi video en el Gran a Premio de la Cocina, presentar, ya es al hoy revés. Es vamos a verdad que a empezar uno le da la con libertad, puede errar un poco, pero que sean cinemática dedicados todos los que vectorial. ya saben hacer, ya están O probados. sea, van a Los ver buenos que los dos cocineros primeros temas son similares a lo llenos de que productos se inspiran y creemos que hicimos ellos un se van a poquito el año divertir. ¿Qué pasado, piensan? algo, ¿qué tal? Importante que haya un hilo conductor entre la entrada y el Pero plato bueno, principal. después ahí ya Sería nos raro. Una separamos cosa con la y otra, Sería raro cocineros porque arrancamos asistentes, ¿cómo por están? otro esto camino, es parte de la cocina eh, del día de hoy, donde es libre y digamos. ellos tienen que estar atentos en ¿Qué esto tal, de lo Claudia? que vos decís, en los Por tiempos, en la otro velocidad, camino, o sea, que por el saber mismo que camino, pero sea una siguiendo con mayor cocina un poco profundidad, compleja, pero que eh, tenga esas vueltas todo donde lo hay que es tiempos el de cocción estudio de exactos. la Hoy día es dinámica muy de la flexible. partícula. Nosotros simplemente damos la consigna de que Después, bueno, cocinen. ya les había Es una gran contado oportunidad que para que puedan mostrar trabajamos la también con capacidad la que tienen dinámica de un para los sistema de distintos puntos de cocción. partículas, Van a ser con distintas pequeña cantidad de posturas partículas, y los con van viendo. mucha cantidad de Porque aparte, partículas, seguramente ellos hasta que saben un llegamos a montón de todo el cosas que nunca estudio estuvieron en las del cuerpo cocinas y no las rígido. pudieron demostrar. Y hoy es una oportunidad para que Bueno, voy a muestren eso que presentar saben súper bien. Van a poder entonces el corregir muchos productos. jaguar. Y ese hilo conductor del que hablábamos puede ser ellos mismos. Su El estilo de jaguar no, cocina puede ser el el hilo slide. conductor entre entrada y plato principal. No le pueden echar la culpa a la consigna, es libre, hagan lo que quieran. No le pueden echar la culpa a nada. Quedan pocos segundos, cocineros. Vamos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí estamos. Bueno, Vení. Julián, vení, a ver, vení. ¿Qué había? ¿Una qué? ¿Una naranja? ¿se ve bien? Que no sabemos si la necesitamos, pero ya que te acá la agarro. Y aparte para que no Sí, tengan sí, prisa. se ve bien. Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, Estaba fuera de la línea de cierre. entonces vamos a trabajar con el capítulo Genial, estamos quinto del centrados. libro de Estamos Alonso y centrados. Finn, como Están siempre, la preparados misma para todo lo que bibliografía de necesiten el base menú de hoy es para libre. que Vamos a ver. se guíen Vamos a siempre con el terminar. mismo Claro, material. vamos al corte. Y a la vuelta
Entonces ahora vamos a empezar con la descripción cinemática de un sistema que está formado por una sola partícula. Sí, soy Esperen la que marca número 1 recomendada por odontólogos alguien para más se sensibilidad sumó. dental. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Muy poquito. Prendete a John Max. Prendete al 13. ¿De qué está hecho tu shampoo? Nuevo Fructis Hair Food Shampoo y acondicionadores, hechos con un 98% de ingredientes de origen natural y recargados de nutrientes. Sin eganos, no siliconas, sin nutrición, no cabello pesado. Nueva rutina Fructis Hair Food. Bueno, entonces, cuando uno piensa en una partícula, ustedes recuerden que la partícula es, físicamente hablando, es un concepto ideal, ¿no? En el cual no me interesa el movimiento de las partes que componen ese cuerpo, sino que me interesa su movimiento general. Eh, Podemos poner algunos casos, algunos ejemplos, pero lo que estamos haciendo es un recorte de la naturaleza, ¿verdad? Para estudiar un cuerpo que se está moviendo, pero que las dimensiones, en comparación con el resto de las dimensiones involucradas en el problema, son tan pequeñas que no me interesa qué pasa con sus partes para el estudio cinemático. Entonces, sí o sí, tenemos que cada observador definir, esperen, siempre presiono como en los Yanguas, definir un sistema de referencia. Por ejemplo, en la imagen la tienen en el libro, es la figura 5.1, tenemos un cuerpo puntual, P, y tenemos dos observadores. Un observador tiene adjudicada una terna, X y Z, y el otro observador tiene adjudicada otra terna, X' y prima Z'. Estos son dos observadores diferentes. No obstante, esos observadores pueden describir de la misma manera el movimiento de la partícula P, siempre y cuando esos observadores no estén en reposo entre sí o estén moviéndose, pero con un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, decimos acá que en la figura que se observan los dos observadores, O y O' y la partícula P. Y estos observadores utilizan dos sistemas de referencia, como les contaba antes, el X y Z y el X' y prima Z' respectivamente. Si O y O' se encuentran en reposo entre sí o si están en movimiento rectilíneo uniforme, ambos observadores verán lo mismo, porque son sistemas denominados inerciales. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo mi partícula que se está moviendo, nos centramos en la imagen de la izquierda, que estoy señalando. Entonces, una vez que yo definí la terna que voy a utilizar, lo que tenemos que hacer es graficar la trayectoria del cuerpo. Esta trayectoria son los puntos por donde el cuerpo va pasando a medida que transcurre el tiempo. Esto es lo que tenemos graficado acá, la trayectoria. Ahora, imaginemos en el instante t igual a 1 que mi cuerpo está en el punto A de su trayectoria. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de definir un vector posición en ese instante T1. Ese vector posición es el vector que une el origen de coordenadas con el punto A, que es el vector que llamamos R0.
Si transcurre el tiempo y en T2 la partícula está posicionada en el punto B, entonces ahí podemos definir otro vector posición, llamémoslo R, desde el origen de coordenadas hasta el punto B. El desplazamiento del cuerpo va a ser el vector que une el punto A con el punto B, que es R menos R0. Ese es el vector desplazamiento. Una cosa es la longitud de curva recorrida o la longitud de distancia recorrida por el cuerpo y otra cosa es el desplazamiento. El desplazamiento es un vector y es un vector que me indica, digamos, lo que el cuerpo efectivamente se desplazó, porque el cuerpo se puede estar moviendo, pero si vuelve al punto inicial, y yo estoy contando como punto inicial el punto A y el punto B coincide con el punto A, el desplazamiento va a ser nulo. La velocidad promedio está representada por un vector que es paralelo al desplazamiento. Como es una velocidad promedio, va a ser el cociente entre el desplazamiento, que es el vector, dividido el intervalo de tiempo. Ahora, ¿qué sucede con este valor que es la velocidad media? Y bueno, para cada intervalo de tiempo va a haber una diferente velocidad, ¿no? Porque me va a dar distinto el cociente entre el vector desplazamiento y el intervalo de tiempo en el cual sufrió el cuerpo ese desplazamiento. Entonces, tiene sentido considerar solo la velocidad promedio o la velocidad media cuando delta de t tiende a 0. Porque si no, es simplemente yo hago la cuenta, sí, pero no tiene ningún significado físico esa velocidad. Entonces acá vemos en la figura 5.10 cómo, por ejemplo, vendría a ser como una ampliación de esta trayectoria. Tenemos esta curvita. Acá tenemos el punto A y acá tenemos el punto B, ¿verdad? Este vector es el vector desplazamiento. Recuerden que en el libro los vectores están simbolizados con negrita porque, bueno, no tenían la herramienta para poner la flechita de vectores. La velocidad promedio es paralela a ese vector, al vector desplazamiento, que es esto que está simbolizado con este otro vector, ¿verdad? Entonces, a medida que el intervalo de tiempo se hace más pequeño, el cuerpo tuvo menor posibilidad de desplazarse, ¿verdad? Es decir, que en un primer momento el cuerpo llega de A hasta B y el desplazamiento es este delta de R. En un segundo momento, con el intervalo de tiempo más pequeño, llega a B'. Entonces el vector desplazamiento es este otro vector. Y todo esto es el vector velocidad promedio. En otro momento, con un intervalo de tiempo más chiquitito, el vector, el móvil, llega hasta B2'. Y el vector desplazamiento es este chiquito que está acá. ¿Qué sucede? En la medida que el intervalo de tiempo se va achicando, el vector, fíjense que primero el ángulo formado entre el vector de desplazamiento
cuando llegó hasta B y el vector desplazamiento cuando llegó a B', es un ángulo importante. Pero ¿qué va a pasar a medida que me voy acercando y cada vez voy llegando, voy reduciendo, por ejemplo, el intervalo de tiempo a la mitad? Entonces, estos vectores se van a ir acercando en ángulos, cada vez uno, se van a ir apilando, acercando en ángulos, uno a continuación del otro. De manera tal que llegado el momento, por más que yo siga achicando el ángulo, ¿cierto? O que siga achicando el intervalo de tiempo, el vector este, que es el vector desplazamiento, tiende a ubicarse en la posición tangencial, al igual que la velocidad está promedio en el límite. Para delta de t tendiendo a 0, esa velocidad promedio se transforma en una velocidad instantánea, teniendo el vector desplazamiento en ese momento la inclinación de la tangente y el vector velocidad instantánea también la inclinación de la recta tangente. Con lo cual nosotros podemos deducir que en el límite para delta de t tendiendo a 0, la velocidad esta promedio o la velocidad media se transforma en una velocidad instantánea, cuyo valor está dado por, esto es el límite para delta de t tendiendo a 0 del cociente incremental, es una derivada. O sea que el delta de R se transforma en un diferencial de R y el delta de T se transforma en un diferencial de T. Entonces, la velocidad no es otra cosa que la derivada de R respecto de T. Y está dada, obviamente, por este límite. Esta velocidad es un vector. Como está simbolizado acá, es un vector. ¿Bien? Es un vector. Ahora, si es un vector y yo tengo una terna, tiene 3 componentes este vector. Tiene una componente en el eje X, una componente sobre el eje Y y una componente sobre el eje Z. Tanto la componente sobre el eje X o sobre el eje Y o sobre el eje Z van a quedar definidas como la derivada, o sea, diferencial X sobre diferencial T, diferencial Y sobre diferencial T, diferencial Z sobre diferencial T. Y el módulo del vector velocidad instantánea por Pitágoras, o sea, la generalización en el espacio del teorema de Pitágoras, se puede escribir de esta forma, ¿no? La raíz cuadrada de bx al cuadrado más bi al cuadrado más bz al cuadrado. En suma, nosotros podemos definir, cuando estamos estudiando la cinemática del punto, del cuerpo material, del cuerpo puntual, podemos definir para un observador una terna. A partir de esa terna definimos los vectores posiciones, o sea, en distintos instantes de tiempo va a haber distintos vectores posición. Yo sé que la velocidad media es el cociente incremental, o la velocidad promedio, como la llama el libro, es el cociente incremental, que es el incremento o la variación de R o el vector desplazamiento dividido el intervalo de tiempo. Ahora, esa velocidad promedio en ese intervalo de tiempo
no tiene ningún significado físico. Para que esto tenga un significado físico, necesitamos acudir al límite. Y vamos a acudir al límite para delta de t tendiendo a 0. Cuanto más chiquitito es el intervalo de tiempo, la dirección del vector desplazamiento se va a ir poniendo cada vez más tangencial a la curva, que es la trayectoria de la partícula. En el límite va a ser directamente tangente a la trayectoria. Es decir, que la velocidad instantánea es un vector tangente a la trayectoria y se define como la derivada de r respecto de t. De r a de t, algunos le dicen r punto, también otra notación. Hay un montón de notaciones, pero lo que siempre estamos hablando de lo mismo, es la derivada del vector desplazamiento respecto del tiempo, que va a tener tres componentes, porque estamos definiendo la velocidad en el espacio, en una terna. ¿Se entendió esa parte? Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito más de la dirección esta tangencial de la velocidad instantánea. En primer lugar, si nosotros estamos hablando de la velocidad, yo sé que la velocidad es el límite, por ser la velocidad instantánea, es el límite para delta de t tendiendo a 0, y yo tengo que dividir el vector desplazamiento dividido el intervalo de tiempo. Ahora fíjense, para facilitar un poquito, digamos, yo quiero llegar a que me quede la dirección tangencial. Eso es lo importante en la derivada. Que me quede la velocidad instantánea tangente a la trayectoria. Entonces, para eso vamos a multiplicar y dividir por delta de s. ¿Qué es delta de s? Si yo tengo acá, digamos, una curvatura cualquiera. No hace falta que sea una circunferencia, pero supónganse que sea una circunferencia, que podría serlo. Entonces, delta de S va a ser el arquito este de la circunferencia o de la curvatura de la trayectoria. Un delta de S, que es una longitud. La medida, la longitud de ese arquito. Mientras que delta de R es el vector de desplazamiento, ¿no? El delta de R, acá se nota mucho la diferencia porque es muy grande el ángulo, porque si no, no se ve en el dibujo. Pero ustedes imagínense que cuanto más chiquitito es el intervalo de tiempo, entonces este delta de S, que es un escalar, una longitud, va a quedar esa longitud muy parecida al módulo del vector, delta de R. Entonces, lo que hago acá simplemente es un pasito matemático, multiplico y divido por el mismo escalar, que es el delta de S. Pero esto me permite separar el límite por las propiedades de los límites en dos. Uno es el límite cuando esta parte tiende a 0 el delta de t, y otro es el límite para delta de t tendiendo a 0, pero del segundo factor. O sea que tengo este límite por acá y este límite por acá. Bueno, este límite, que es delta de S sobre delta de T, cuando delta de T tiende a 0, es una derivada, porque es un cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente está tendiendo a 0. Eso es la definición de una derivada. O sea que esto es lo mismo que decir
diferencial S a diferencial t, o la derivada de S respecto de t, que no es otra cosa que la velocidad escalar. ¿Mm? El escalar, la velocidad, el numerito de la velocidad. Ahora, ¿qué pasa con el otro vector? Y bueno, en este caso, cuando delta de t tiende a 0, acá delta de S está tendiendo a 0. Por eso se puede cambiar y se puede escribir en lugar de delta de t tendiendo a 0, delta de S tendiendo a 0. Es lógico, si el intervalo de tiempo se reduce, esta longitud del arquito se va a reducir. Entonces, esto que me queda acá, este límite, también es una derivada, ¿no? Este incremento delta de R va a ser muy chiquitito. Y este incremento delta de S va a ser muy chiquitito. Va a ser un cociente incremental de nuevo. O sea que va a ser de R a ds, la derivada de R respecto de S. Ahora, ¿qué es lo que vimos antes nosotros? Que cuando, digamos, el delta de R, a ver, voy a pasar a la imagen anterior. Ven que este delta de R, en la medida que yo reducí el intervalo de tiempo, si el arquito se hace más chiquitito, tiende a la dirección tangencial también. El R y la velocidad, los dos, tendían a la dirección tangencial. Por lo tanto, en definitiva, este límite para este cociente incremental no es otra cosa que un vector unitario, porque delta de R y delta de S miden lo mismo. En el límite, esta medida, esta longitud va a ser igual a esta, porque va a ser muy chiquitito, pero muy infinito, o sea, infinitesimalmente chiquitito ese incremento. Entonces, este cociente me da 1, pero me da 1 en una dirección. O sea que va a ser el versor unitario que está en la dirección tangencial. Es este dibujito que veíamos antes. En el límite, el delta de R, cada vez la dirección del delta de R se acerca más y más a la dirección tangencial, definida por el versor, que es el versor tangencial, o vector unitario tangencial, que no es otra cosa que esta partecita. Así que la velocidad la podemos escribir de la siguiente manera. La podemos escribir como un vector unitario en la dirección tangencial a la trayectoria. Este vector unitario siempre va a ir cambiando, ¿no? Siempre va cambiando porque en un instante determinado tiene la dirección de la tangente en ese punto, pero en otro instante va a tener la dirección de la tangente en el otro punto, va cambiando constantemente por la derivada de S respecto de t, o sea, por b. Esta es otra manera de escribir vectorialmente al vector velocidad. ¿Quedó claro esto? Sí. Bueno, veamos qué pasa con la aceleración. De la misma manera que nosotros podemos definir una velocidad media como el vector desplazamiento dividido el intervalo de tiempo, que no tiene significado físico, pero que me permite definir una velocidad instantánea que sí tiene un significado físico muy importante. La aceleración media, bueno, también va a pasar exactamente lo mismo. Yo puedo definir una aceleración media que va a ser el cociente entre el vector, que es la variación de velocidad, dividido el intervalo de tiempo. A ver, si miramos la imagen de la derecha abajo, vemos una terna
que está ligada a un observador inercial, o la velocidad de la partícula es mucho más chiquita que la velocidad de la luz, así que no tenemos problemas, digamos, con relatividad. Sabemos que en el tiempo t la partícula estaba en el punto A, que en el tiempo t' la partícula estaba en el punto B. Sabemos que la velocidad instantánea en t es un vector que es tangente a la trayectoria en ese punto, que es este el vector que está simbolizado con la B, y obviamente en t' va a haber otro vector velocidad que es tangente a la trayectoria en ese instante. Este es simbolizado como B'. Entonces, si nosotros calculamos delta de B, lo que tenemos que hacer es graficar B, que es este vector que está graficado acá abajo, pero es paralelo igual a este que está acá. Y B' lo graficamos también, un vector paralelo al que está sobre la gráfica de la trayectoria, pero lo graficamos acá abajo para poder calcular el delta de B. Y bueno, el delta de B, el vector delta de B, variación de velocidad, este es el vector que une B con B'. Este vector me va a generar lo que nosotros llamamos la aceleración media. Hacemos ese vector delta de B dividido delta de t y la aceleración media es un vector paralelo a delta de B. Ahora, esta aceleración siempre va a tener una componente hacia, digamos, la concavidad de la trayectoria. Y bueno, entonces este vector que hablábamos, que es la aceleración media, siempre es un vector paralelo a delta de B. O sea, la aceleración media es paralela a delta de B. Como B tiene sus tres componentes, porque está definida una terna en el observador, entonces a B le podemos adjudicar una componente en X, Bx, una componente en Y, Bi, una componente en Z, Bz. Y entonces la variación de velocidad también va a tener una componente en X, una componente en Y, una componente en Z, ¿no? Dada por la variación de la velocidad en X, la variación de la velocidad en Y y la variación de la velocidad en Z. Entonces, esta aceleración media se puede pensar como estas tres componentes, ¿verdad? Ahora, si yo quiero que sea instantánea, no media, para que realmente tenga un significado físico la aceleración, entonces tengo que pasar al límite como antes. Hago el límite para delta de t tendiendo a 0 de A. O sea, hago el límite para delta de t tendiendo a 0 de la variación de velocidad, el vector variación de velocidad dividido el intervalo de tiempo. Estos deltas se transforman en infinitésimos. Entonces, la aceleración es la derivada de b respecto de t. Actúa sobre el colesterol que produce el propio cuerpo y también el que ingerís con los alimentos, para ayudar a mantener tus arterias sanas. Fitochápsulas omega 3. Libera tus arterias. Si nosotros entonces tenemos en cuenta que la aceleración, ¿no es cierto?, el vector aceleración media tiene la misma dirección que el cambio de la velocidad, entonces la aceleración instantánea va a tener la misma dirección que el cambio instantáneo de velocidad. Ahora, como la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, ¿ven? Va cambiando acá, tenemos este dibujito que es el 512,
en el cual se observa en distintos puntos de la trayectoria el vector velocidad instantánea, aceleración instantánea. Entonces, la velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Ahora, la aceleración va a tener una componente que siempre está apuntando hacia la concavidad, con lo cual el vector aceleración de alguna manera está apuntando a la concavidad. Es decir, ven acá la curva tiene la concavidad hacia abajo y pasa a tener la concavidad hacia arriba. Entonces se ve cómo va cambiando la aceleración para que se produzca el cambio de la velocidad. Si nosotros pensamos que la velocidad era la derivada de r respecto de t, entonces, como la aceleración es la derivada de la velocidad, entonces podemos decir que la aceleración es la derivada segunda de r, porque como es la derivada de la velocidad, es la derivada segunda de r respecto del tiempo 2 veces. O sea, 2 veces tengo que derivar. Si yo tengo una expresión cualquiera, ¿no? Que me da la posición en función del tiempo. Derivo una vez, calculo la velocidad en función del tiempo. Derivo otra vez, calculo la aceleración en función del tiempo. O sea que la aceleración es la derivada segunda de la posición, del vector posición, respecto del tiempo. Yo también para la aceleración como para la velocidad, en la misma forma, yo tengo que, al tener una terna en mi observador, tengo 3 componentes para la aceleración. Una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. ¿Verdad? Como la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad, entonces tendré en X la derivada de la velocidad X respecto del tiempo, en Y la derivada de la componente Y de la velocidad respecto del tiempo y en Z la derivada de la componente Z de la velocidad respecto del tiempo. Siendo el módulo de la aceleración, generalizando Pitágoras, ¿no? Como la raíz cuadrada de la componente X de la aceleración al cuadrado más la componente Y de la aceleración al cuadrado más la componente Z de la aceleración al cuadrado. Cuando uno habla de, en general, un movimiento curvilíneo en el espacio, por ejemplo, ¿no? Tenemos la terna X y Z. Entonces, por lo general lo que se conocen es la trayectoria, es decir, cómo es X de t, Y de t, Z de t. Eso es lo que vos conocés en general. Derivando la trayectoria X de t, Y de t, Z de t, encontrás la velocidad. Y volviendo a derivar, encontrás la aceleración. Ahora, si yo lo que tengo es la aceleración, supónganse que a mí me dicen, bueno, hay un cuerpo que está cayendo en el vacío, en una región muy cerca de, digamos, de la Tierra, donde la gravedad es una constante, y entonces yo conozco el valor de la gravedad, ¿no? Y sé que es constante, o sea, el cuerpo cae y tiene una aceleración constante. Entonces lo que yo estoy conociendo, en realidad, son los datos de la aceleración. Y hasta me pueden dar los valores, que eso sería lo ideal para que yo pueda hacer las cuentas. Que me digan cuánto vale a X de t, a Y de t, a Z de t. Si me dicen que es constante, es fácil porque es un numerito y listo. Pero si me dicen, puede ser que sea variable, depende. Entonces, ¿cómo hago
para llegar a la expresión de la trayectoria y necesito integrar. Al revés, porque entonces yo tengo la aceleración y necesito integrar para calcular la velocidad en función de t y necesito volver a integrar para calcular la posición en función de t. Las tres componentes. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, se entiende. ¿Todos entendieron? Me preguntan si no entienden, ¿eh? Bueno, entonces vamos con un caso particular. Por ejemplo, la aceleración constante, porque es el caso más sencillo que podemos encontrar en la vida. Imaginemos entonces el caso de un cuerpo, de una partícula, que se mueve con una aceleración constante. En tanto a el módulo de la aceleración, pero también en cuanto a la dirección. O sea que tiene valor y dirección constante. Entonces, para poder integrar, yo sé que la aceleración es la derivada de b respecto de t, ¿verdad? O sea, lo tengo escrito de esta manera, que está acá abajo. Bueno, como acá tengo un diferencial y acá tengo otro diferencial, vamos a pasar multiplicando el diferencial t. Así separamos los diferenciales. Lo hacemos como una ecuación diferencial con variables separadas. De esa manera me va a quedar el diferencial velocidad, me va a quedar la aceleración, que es un numerito constante, y me va a quedar el diferencial t. Para poder hallar la velocidad, si yo tengo la aceleración, tengo que integrar. Entonces, ¿cómo voy a integrar a la velocidad? Y bueno, voy a integrar entre una velocidad inicial y una velocidad final. Vamos a llamar a la velocidad inicial v0 y a la velocidad final v. Y el tiempo lo vamos a integrar entre un tiempo t0 y un tiempo t. En esta parte, como aprovechamos que a es una constante, un numerito, lo podemos sacar afuera del integrando. Entonces me queda el afuera del integrando y me queda la integral entre t0 y t de diferencial de t. Y esto, la integral entre t0 y t del diferencial de t, me da t menos t0. O sea que me va a quedar ese miembro de la igualdad, me va a quedar a por t menos t0. Este otro miembro de la igualdad es simplemente la integral del diferencial de b. O sea que es b menos b0 me va a dar. Si yo paso, ¿ven? Es esto que está acá. Si yo paso b0, que está restando, sumando para el otro lado, entonces la velocidad, que es la velocidad en función de t, me va a quedar como b0, que es la velocidad inicial del cuerpo de la partícula cuando t es igual a t0, más la aceleración por t menos t0. Esta ecuación. Esta es la ecuación que me da la velocidad en función del tiempo. De los chicos. Todo esto es mío. Ahora, yo también recuerdo que la velocidad, Acá no lo vamos a llevo ir a un casa, no poquito sé para cómo hacer atrás, una cara. Esto está húmedo, le llevo a casa. Esto no sé si está húmedo, pero por la duda lo pongo allá. que la Si algo de acá está velocidad, húmedo, a yo me ver, lo llevo. Este lo voy a calentar, mami, más luego. es la derivada de r Ah, respecto está de bien, t. de mi mamá.
Entonces vamos a ver qué hacemos con esa expresión que me quedó. Yo llegué a la velocidad en función del tiempo. Es esta expresión que tengo acá. La velocidad cero es una constante porque es un numerito que es la velocidad inicial cuando t es igual a t0. A es una constante. T menos t0, bueno, t es la variable, una de las variables. Y b yo lo puedo escribir como la derivada de r respecto de t. De nuevo, separamos las variables y dejamos la derivada de r de un lado y la derivada de t y el diferencial t del otro lado. Perdón, el diferencial r donde está y el diferencial t lo pasamos multiplicando a toda la expresión que teníamos antes. Entonces, para poder encontrar la posición en función del tiempo, tengo que volver a integrar por segunda vez. El diferencial de R lo integramos entre R0 y R. Y el tiempo entre T0 y T. Como B0 tiene sumando este otro término, yo puedo aplicar la propiedad del integral, ¿no? Que me dice que la integral de la suma es la suma de las integrales. Entonces divido. Por un lado calculo la integral de B0, diferencial T, y por otro lado calculo la integral de A por T menos T0, diferencial T. Como B0 además es una constante, yo puedo sacarla fuera del integrando. Y A también es una constante, además de separar en la suma, puedo sacar A y B0 afuera del integrando. Entonces, ¿qué me queda? Me queda B0 por T menos T0, me va a quedar, ¿no? Porque la integral de diferencial de T entre T0 y T es T menos T0. Después me queda A por, y acá tengo que integrar no solo diferencial de T, tengo otra T por acá para integrar. Y yo me tengo que acordar que cuando tenía que integrar X, ¿verdad? ¿Qué me daba? X al cuadrado dividido 2. O lo que es lo mismo, X al cuadrado por 1/2. Entonces, cuando yo integro esto, me queda el 1/2 ese, lo puedo sacar afuera del integrando, lo puedo sacar afuera del paréntesis. El ata ya lo tenía fuera del paréntesis. Entonces, en realidad, lo que me queda es T menos T0 al cuadrado. Y si quiero integrar directamente diferencial de R, yo ya sé que me da R menos R0. Así que es R0, que es la posición de la partícula en el instante t igual a t0, lo puedo pasar sumando. Y entonces me queda que la posición para cualquier intervalo de tiempo en que se estuvo moviendo la partícula es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por este que sería el delta de t, más 1/2 de la aceleración por el delta de t al cuadrado, que es la ecuación horaria para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Que conocemos la expresión. ¿Alguna pregunta con respecto al caso particular? No, por ahora no, profe. No, profe. Bueno, entonces, vamos a considerar ahora algo ya un poquito más generalizado que un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, pensemos en un cuerpo, miremos la figura 5.17,
una partícula que se está moviendo por una trayectoria que está dada por esta curva C. En un instante T, la partícula está en el punto A. La velocidad de la partícula es tangente a la trayectoria. Entonces, yo voy a definir una digamos, dirección tangencial y la velocidad es paralela a esa dirección tangencial. En ese punto, tangente a la trayectoria. Ahora, yo sé que la aceleración tiene una componente que va hacia el centro, hacia la curvatura, no hacia la concavidad de la curvatura de la trayectoria. Entonces vamos a poner una dirección cualquiera para la aceleración y tendría una componente, la aceleración en la dirección normal, o sea, la dirección normal es perpendicular a la tangencial en ese instante del tiempo. Y una componente en la dirección tangencial. Estamos suponiendo entonces que la velocidad es obviamente la velocidad más chiquita que la velocidad de la luz. Y tenemos dos componentes para la aceleración. Esto es lo que les está diciendo acá. Por simplicidad, consideremos que la curva es plana, pero los resultados que obtengamos serán válidos para el movimiento a lo largo de cualquier curva. En el tiempo t, la partícula se encuentra en el punto A con la velocidad v y la aceleración a. Considerando que la aceleración a está dirigida hacia el lado cóncavo de la trayectoria, podemos descomponerla en una componente tangencial paralela a la tangente a t y llamada aceleración tangencial, y una componente normal, aceleración normal, paralela a la dirección normal, ¿no? A n, que se denomina aceleración normal. Cada una de estas componentes tiene un significado físico bien definido. Cuando la partícula se mueve, la magnitud de la velocidad puede cambiar, y este cambio está relacionado con la aceleración tangencial. También la dirección de la velocidad cambia, y este cambio está relacionado con la aceleración normal. ¿Eso qué quiere decir? Que la aceleración tangencial tiene que ver con el cambio en el módulo de la velocidad, mientras que la dirección normal tiene que ver con el cambio en la dirección de la velocidad. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando estaba en un punto, la velocidad es tangente a la trayectoria en ese punto? Pero cuando cambia en otro instante de tiempo, la velocidad sigue siendo tangente a la trayectoria en el otro instante de tiempo. Pero esas tangentes son diferentes. Es decir, que la velocidad no tiene por qué ser un movimiento rectilíneo y tener siempre la misma dirección. Puede cambiar, puede tener una curvatura y puede cambiar la dirección constantemente. O sea que ese versor tangencial cambia constantemente. A ver. Hola, ¿qué tal? Bueno. Bueno, entonces les comentaba que los cambios o sea, las dos aceleraciones están relacionadas con diferentes cambios, con el cambio en el módulo de la velocidad o con el cambio en la dirección de la velocidad. 15 segundos
Entonces, la aceleración tangencial está relacionada con el cambio en el módulo de la velocidad, mientras que la aceleración normal está relacionada con el cambio en la dirección de la aceleración. Bueno, entonces vamos a desentrañar un poquito qué pasa con esta descomposición que hacemos de la aceleración. Como vimos recién, nosotros tenemos una curva, la aceleración está, a ver, voy a agarrar el punterito, la aceleración está hacia el centro, hacia la curvatura, hacia el interior de la curvatura, pero no tiene por qué ser radial. O sea que en general nosotros podemos pensar que tiene una componente normal y una componente tangencial. Dos componentes, como decíamos recién. Pensemos en lo siguiente. Entonces acá vamos a pensar en una trayectoria que está dada en el plano. Entonces tenemos el plano XY, nuestro observador, tenemos nuestros versores unitarios, UX, UI, tenemos la partícula que en un instante t está en el punto este A, la partícula que en un instante t' está en este punto A'. Después tenemos definido el vector posición, que es el vector que va desde el origen de coordenadas hasta A, y también podríamos definir otro vector posición para A'. Bueno, pero nos centramos en A. ¿Qué pasa en A? Bueno, el cuerpo se está moviendo, tiene una velocidad. Entonces, la velocidad es tangente a la trayectoria. O sea que en A, el cuerpo se mueve con una velocidad v. Este versor unitario UT me está indicando la dirección de la dirección tangente, o sea, la dirección de la velocidad. De la misma manera, yo puedo analizar lo que está pasando en A', ¿no? Tendré otro versor unitario UT', tendré una velocidad V', tendré otro vector posición R'. Bueno, entonces, en este punto A, nosotros tenemos que pensar que si tenemos una dirección tangencial, tenemos una dirección normal hacia el centro de curvatura. El centro de curvatura no es el centro de una circunferencia. Esto no quiere decir que el cuerpo esté describiendo una circunferencia, simplemente es una curvatura. Ahora sí, yo puedo pensar que en un intervalo de tiempo, delta de t, muy, muy pequeñito, en el límite, ¿no? Cuando delta de t tiende a 0, lógicamente yo puedo imaginarme una circunferencia instantánea que esté justamente chocando en este punto A, que sea tangente a la trayectoria y a esta tangente que está acá en ese punto. Y ahí eso sería como un radio instantáneo. Bueno, el centro justamente, este ρ que tenemos acá, es como ese radio instantáneo. Obviamente que ya después eso vale por un instante nada más. Y este ρ es la curvatura que tiene en ese instante de tiempo t. Bueno, después acá vemos que hay un juego con los ángulos, ¿no es cierto? Que después lo vamos a ver. Tenemos, o sea, el ángulo que forma
la dirección tangente con el eje de las X, que es este que llamamos el ángulo phi. Después, como B, o sea, la dirección tangencial y la dirección normal forman un ángulo de 90 grados, tenemos en total desde el eje, la dirección del eje de las X hasta la dirección del versor normal, tenemos un ángulo que suma phi más pi sobre 2, sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Y Perdón, bueno, no entendí esa última parte. claro, acá hay un juego con los ángulos. A ver, centrate un poquito en el dibujito. ¿Ves? Esta recta que está acá es paralela al eje de las X. ¿Ves? Esta con esta. Sí. Bueno, entonces, el ángulo este phi es el ángulo formado entre la dirección tangencial, ¿ves esta línea acá tangencial que dice T? Sí, Entre sí, la dirección la velocidad. tangencial y el eje de las X. Es un ángulo phi. Cualquiera, no sé, ponele 30 grados, no sé, lo que forme. Entonces, ahora tenés otro ángulo más definido, que es el ángulo que separa a el versor unitario de la dirección tangencial, este UT, que está acá, y el versor unitario de la dirección normal, este UN. Ese ángulo, como son perpendiculares, la dirección tangencial y la dirección normal son perpendiculares entre sí, vale 90 grados, pi Sí. sobre 2. Este ángulo que forma, digamos, el ρ en este instante de tiempo y el ρ en el otro instante de tiempo, los radios instantáneos, estos de los que estábamos hablando antes, es un ángulo que vamos a llamar diferencial phi, es decir, es lo que va a cambiar la dirección en las direcciones de las tangentes, ¿no? De las velocidades. Eso es el diferencial de phi. Esos son los ángulos que vos ves acá, que nos va a servir para analizar otra cosa. Ahora vamos a ver qué vamos a analizar. Está relacionado con la aceleración normal y tangencial. Entonces, nosotros habíamos dicho lo siguiente. Habíamos dicho que la aceleración, el vector aceleración instantánea, es la derivada del vector velocidad instantáneo respecto del tiempo. Y habíamos dicho que la velocidad instantánea era el versor unitario, es la dirección tangencial, por B. Esa es una de las deducciones que teníamos al principio de todo. O sea que si yo derivo, como esto es un producto, tengo que aplicar la fórmula para la derivada del producto, ¿no? Entonces hago la derivada, o sea, el UT sin derivar por la derivada de B respecto de T. Acuérdense que se derivan alternados. Uno no se deriva el otro. Más y después al revés. Entonces, UT no lo derivo. Derivo la derivada de B respecto de T. Más. Y ahora derivo el UT respecto de tiempo por B. Sin derivar. Esto es la regla del producto, de la derivada del producto. Si nosotros suponemos que el movimiento es un movimiento rectilíneo y la aceleración va siempre en el sentido del movimiento, contrario al movimiento, pero o sea, tiene siempre la misma dirección,
Entonces, en este caso, esta derivada, que es la derivada de UT respecto del tiempo, valdría 0. Pero no es el caso que estamos suponiendo nosotros. Nosotros estamos suponiendo un caso muy generalizado donde UT cambia todo el tiempo. Lo vemos del gráfico de acá. ¿Ven? Primero, UT tiene la dirección de esta tangente T. Y después, al instante siguiente, tiene la dirección de esta otra tangente T, T'. O sea que cambia constantemente. No es lo que estamos analizando. Así que no podemos suponer que la derivada de UT respecto de T va a ser 0. Eso no se puede suponer. Ahora, pensemos del dibujito cómo nos da UT. ¿Ven? Este es el dibujito que está acá. Este es UT y este es UN. Del dibujito vamos a sacar UT en función de, podemos definir UT en función de los versores unitarios que tomamos en el plano. ¿Quiénes son? UX y UI. Cuando uno define las componentes de un vector, si yo tengo UT, la componente del vector, ¿no es cierto? Por ser un vector unitario, va a ser directamente UX por coseno de phi más UI por coseno de phi, porque es un vector unitario. Si yo no tuviera un vector unitario, tengo cualquier otro vector, va a ser, bueno, una de las componentes va a ser el vector por el coseno de phi, que es la componente X, y el vector por el seno de phi, que es la componente Y. Siempre la componente X por el coseno y la componente Y por el seno, porque recuerden que está definido, o sea, phi es el ángulo con el eje de las X. Por eso. Entonces, en este caso particular, este versor tangencial va a ser UX por el coseno de phi, más UI por el seno de phi. Y de la misma manera, yo puedo definir al otro vector, a UN, este otro vector UN. Ahora, el vector UN forma este ángulo completo, ya no phi solito. ¿Ven? Todo este ángulo que es phi más pi sobre 2. Todo ese ángulo. Entonces, ¿cómo me quedan las componentes? Y me queda UX por el coseno de phi más pi sobre 2 más UI por el seno de phi más pi sobre 2. Y ahí nos teníamos que acordar de la relación que existe entre estos ángulos. Fíjense, supónganse que este es el ángulo phi, ¿verdad? Este es el coseno del ángulo phi, este segmentito. Ahora, este otro ángulo que está dibujado, más grande, que es el ángulo que va de 0 a este punto, es el ángulo que es phi más pi sobre 2, como esto. ¿Ven? ¿Y qué sucedió con el coseno de phi? Y el coseno de phi ahora es el seno de phi más pi sobre 2. Y lo mismo va a pasar con el seno de phi. El seno de phi, que es esta longitud, va a ser igual al coseno de phi más pi sobre 2. Entonces, ¿cómo me queda esto? Para no involucrar otro ángulo y reducir todo a phi, entonces me queda que UX es, como es el coseno, ¿ven? El coseno de phi, perdón, el coseno de phi más pi sobre 2, y yo quiero comparar con phi, fíjense que este segmentito
es igual a este segmentito, pero con signo contrario, porque este es menos y este es más. Acá tenemos el eje de las X, acá tenemos el 0, acá está negativo, acá está positivo. ¿Se ve? Acá está positivo. Entonces, puedo escribir, en lugar de poner UX por el coseno de phi más pi sobre 2, vamos a poner menos UX por el seno de phi. Y acá, ¿qué pasa con el seno de phi más pi sobre 2? Que es esto que está acá. Y esto es igual, el seno de este es igual al coseno de este. Acá los signos son iguales, porque este es positivo y este también es positivo. Entonces me queda UI por el coseno de phi. ¿Ven? O sea que este, el seno, lo cambio por el coseno. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bueno, entonces llegamos a qué? UT, que es el versor unitario que me está dando la dirección tangencial, es UX por seno de phi, más UI por seno de phi. Y UN, que es el versor unitario que me da la dirección normal, es menos UX por seno de phi, más UI por coseno de phi. Entonces, yo necesitaba ver, o sea, esto lo tengo clarísimo, que es UT, es el versor unitario en la dirección tangencial. Esto lo tengo clarísimo. La derivada de B respecto de T es la aceleración. Esto lo tengo clarísimo, es B. Lo que no tengo nada claro es qué es esto. La derivada de UT respecto del tiempo. Vamos a ver qué es esa cosa que me quedó ahí. Entonces, calculemos cuánto vale la derivada de UT respecto del tiempo. O sea que hay que derivar esta expresión. Y de nuevo, vamos a derivar. Entonces me queda... bueno, primero derivo el coseno. La derivada es un producto, ¿verdad? Acá que tengo. Tengo UX por el coseno de phi. Es un producto. Entonces, la derivada del coseno es menos el seno de phi. UX queda, porque no lo derivo, pero ojo, porque phi es función del tiempo. Y yo estoy derivando en función del tiempo. Entonces, sí o sí, tengo que poner la derivada de phi respecto del tiempo, ¿no? Porque phi es el ángulo que forma, es función del tiempo, cambia con el tiempo. El ángulo que va formando, el ángulo phi que forma la tangente con el eje de las X. Después, derivo UX respecto del tiempo, pero la derivada de UX respecto del tiempo es 0, porque es el versor unitario en X, no cambia. Entonces así esa parte me la olvido. Ahora hay que derivar el otro término, UI por seno de phi. Bueno, derivo seno de phi. La derivada de seno de phi es el coseno de phi. UI queda fijo y me tengo que acordar que phi es función del tiempo. Entonces hay que agregarle, ¿no? Como la regla de la composición, la regla de la cadena, la derivada de phi respecto de t. Ahora, si me fijo, esto que está acá es esto que está acá. Y este que está acá es este que está acá. O sea que es como tener UN por la derivada de phi respecto de t. Eso me indica
que la derivada de ese versor tangencial es normal. Está en la dirección normal. Bueno, pero ahora tenemos que ver qué es esto, la derivada de phi respecto de t. Porque acá está clarito que me dio en la dirección normal, pero ¿qué cosa está acompañando? Entonces, para observar esto, volvamos a mirar un poquito mi dibujito. Yo acá tenía phi más pi sobre 2. Este es su tangencial, este es su normal. Bueno, acá tenemos un ux, acá tenemos ui. Entonces pensemos en lo siguiente. Este ángulo que forman los dos ρ, ¿no? El radio de curvatura instantáneo para A y el radio de curvatura instantáneo para A', eso es un diferencial de phi, ¿no? Porque es lo que cambia la dirección del versor tangencial. O sea que acá tenemos el diferencial de phi y acá tenemos el diferencial de phi. Esto, como estamos hablando de un diferencial de tiempo muy chiquitito, lo podemos considerar prácticamente es un triángulo rectángulo. Entonces, trabajamos con el seno de diferencial de phi como el diferencial de S sobre ρ, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Estos diferenciales, bueno, yo puedo despejar lo que me convenga, ¿no? Entonces puedo despejar, por ejemplo, cuánto vale el diferencial de S, donde S es esta curvatura, la curvita esta desde A hasta prima. Entonces despejo diferencial de S y me da el seno de diferencial phi por ρ. Ahora, como el ángulo diferencial phi es infinitesimal, es tan chiquito, ¿verdad? El seno del ángulo, cuando es muy chiquitito el ángulo, se parece al arco directamente. O sea, yo puedo cambiar el diferencial, el seno de diferencial phi por diferencial phi. Y me queda que diferencial de S es diferencial phi por ρ. Ahora, paso el diferencial S dividiendo y me queda 1 sobre ρ, que es el diferencial phi sobre el diferencial S. Eso es 1 sobre ρ. Bueno, pero me está faltando el diferencial de t. Yo quisiera tener el diferencial de phi dividido el diferencial de t. Yo tengo el diferencial de phi dividido el diferencial de S. Entonces, paso el diferencial de S multiplicando y divido los dos miembros de la ecuación por diferencial de t. De esa manera, en el primer término, en el primer miembro me quedó 1 sobre ρ por b, porque el diferencial de S respecto de t es b. Y en el otro miembro me quedó el diferencial de phi sobre diferencial de t, que es lo que yo quería saber cuánto valía. Con lo cual yo llegué que el diferencial de phi sobre el diferencial de t es b sobre ρ. Así que directamente la derivada de ut respecto del tiempo es, bueno, ahí tenemos el versor normal por b sobre ρ. Me quedó eso. Si yo introduzco entonces este resultado en la ecuación que yo tenía, que es esta ecuación que está acá, entonces me quedó, da cuenta,
que la aceleración es ut por la derivada de b respecto de t más un, y yo acá tenía una b multiplicando. Y acá me quedó otra b. Entonces me queda b al cuadrado sobre ρ. Estas dos son la dirección tangencial, es la componente tangencial de la aceleración instantánea para un movimiento curvilíneo, y esta es la dirección normal para, es la componente normal para la aceleración instantánea en un movimiento curvilíneo en el plano, pero también se considera en el espacio exactamente igual. No tiene, o sea, lo deduje para el plano, pero esto en el espacio sirve exactamente igual. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Pueden preguntarme, ¿eh? No tengan miedo de preguntar. La velocidad al cuadrado sobre... sobre ρ, que es el radio de entiendo curvatura. ¿Y qué pasa? Ahí no había entendido bien cuando quedaba la velocidad al cuadrado. Está bien. Perdón que volví a entrar, pero se me reinició la computadora sola. De repente se reinició y tuve que volver a entrar. Bueno. Bueno. Después yo les dejo el video, ¿viste? Para que no tengan problemas, pero justo era una parte media álgida con los ángulos. Para tratar. Pero bueno, veamos cómo esta deducción, o sea, yo sé que la aceleración instantánea en un movimiento curvilíneo tiene dos componentes, la componente normal y la componente tangencial, que ya dijimos el significado físico que tenían esas dos componentes. Pero además, que ahora conocemos cómo se calculan. O sea, conocemos que la aceleración tangencial es la derivada de la velocidad lineal respecto del tiempo y que la normal es b cuadrado sobre ρ, la componente de la aceleración normal. Bueno, entonces, ahora pensemos en un caso sencillito. Si yo tengo que la trayectoria de la partícula es un círculo, acá está re fácil, porque entonces siempre el radio de curvatura es el radio del círculo, ¿no? El radio de la circunferencia. Es un movimiento denominado circular. La velocidad esta P es la velocidad lineal, la velocidad tangencial, o sea, siempre es tangente al círculo. Si nosotros pensamos en el radio, que es el segmento que une C con A, siempre esta velocidad va a ser perpendicular a ese segmento. Entonces acá empieza nuestro movimiento circular, digamos, en el eje de las X. Acá. Entonces empieza a moverse la partícula. Cuando la partícula en un instante t llega a un punto A, barrió sobre la circunferencia un arco de circunferencia, digamos que le ponemos el nombre S al arco de circunferencia. Ese arco de circunferencia se puede calcular como R, el radio, ¿no? Por tita. Acuérdense que ustedes tienen la expresión, ¿no es cierto? El ángulo, supónganse que el ángulo sea 2pi, es toda la circunferencia completa que barrieron. Entonces, ustedes para saber la longitud de la circunferencia se hace pi por diámetro, ¿verdad?
la longitud de la circunferencia. Por eso, justamente, 2pi por radio es la longitud de la circunferencia. Bueno, acá no estoy trabajando con una circunferencia completa, con los 2pi. Estoy trabajando con un ángulo tita. Entonces ahora la longitud del arquito va a ser r por tita. También lo pueden tomar como lo tomamos antes en la otra diapositiva, pensando en el ángulo que es muy chiquitito, en el seno del ángulo. Acuérdense que estamos hablando de diferenciales. Lo importante acá, que siendo un movimiento circular, el radio permanece constante todo el tiempo. La velocidad siempre es perpendicular al radio y puede variar. O sea, el movimiento es circular. No sabemos si es un movimiento circular uniforme o un movimiento circular uniformemente variable. Yo sé que la velocidad es la derivada de S respecto de T. Que como S es R por tita y R es una constante, cuando lo derivo, lo saco afuera de la derivada por ser una constante. Entonces me queda R por la derivada de tita respecto del tiempo. La cantidad omega va a estar definida por la derivada de tita respecto de t, ¿no? Esa cantidad omega. A esta cantidad omega la vamos a llamar velocidad angular. Y es lo mismo que la variación del ángulo descripto dividido el intervalo de tiempo, ¿verdad? Pero en un intervalo de tiempo infinitesimal. La velocidad, entonces, va a estar dada, si ustedes ven acá, tenemos la velocidad, es r por la derivada de tita respecto de t, entonces la velocidad va a estar dada por r por omega, omega por r, cualquiera de los dos. Si nosotros miramos el dibujito que tenemos a la izquierda, tenemos acá la circunferencia, que es la trayectoria de la partícula. Tenemos acá abajo a nuestro observador. Tenemos la terna definida, ¿no es cierto?, para describir el movimiento, describir este sistema cinemático. Después tenemos, obviamente, el vector posición de la partícula. En el instante t, la partícula está en el punto A. Tenemos el vector posición, tenemos el vector velocidad, tangente a la trayectoria, que se define de esta manera, ¿no? De manera que el módulo de ese vector es omega por r. Pero este vector, que es el vector velocidad, en realidad es un producto vectorial. Es el producto vectorial de omega por r, por el vector posición, ¿no? Ese producto vectorial. Este producto vectorial me va a dar la dirección de la velocidad digamos, lineal. A ver, esperen un minutito. Claudio, ¿podés pasar? Bueno. Sí, entonces tenemos el vector velocidad lineal es omega por r.
Bueno, acá justo me quedó la diapositiva tapadita, pero bueno. ¿Y cómo procedemos para calcular el valor del vector velocidad? Porque acá lo que tenemos es el valor, digamos, escalar de la velocidad, pero no tenemos el valor vectorial de la velocidad. Entonces, para encontrar el valor vectorial de la velocidad, lo que se hace es un producto vectorial. El producto vectorial, fíjense, primero, este vector es el vector R, el vector posición. Este ángulo que está marcando acá con UZ, perdón, con UZ, es el ángulo gamma. Entonces, el ángulo gamma es el ángulo que está formando el vector posición con la dirección del eje Z. ¿Se ve? Bueno, este radio R, que es este que está acá, que está, se distingue porque es una mayúscula. Bueno, es R por el seno de gamma. R por el seno de gamma. ¿Se ve? O sea que tengo, en lugar de R mayúscula, pongo R por el seno de gamma. Y entonces el valor de la velocidad me da omega por R por el seno de gamma. Cuando tenemos los dos vectores que están involucrados, ¿no? Los tenemos, pero en módulo. Y además tenemos multiplicado por el seno del ángulo que están formando esos dos vectores. Entonces, ya sabemos que esto es un producto vectorial. ¿Y qué vector se está multiplicando con cuál otro vector? Y se está multiplicando el vector omega con el vector R. O sea, este vector posición con este vector omega. Estos dos se están multiplicando. Lo que tenemos que hacer es, si queremos saber cuál es la dirección y el sentido de la velocidad, lo que tenemos que hacer es poner la mano derecha que parta de omega hacia R. Y entonces el dedo pulgar te va a dar la dirección y el sentido del vector velocidad. Otra manera también de calcularlo con la mano derecha es, para que la velocidad angular me dé para arriba en Z, yo necesito que el giro, o sea, la velocidad del giro que se va produciendo, sea en el sentido de los dedos de la mano que te queda, cuando pones el pulgar hacia arriba de la mano derecha, siguiendo el eje Z. Profe. Sí. Sería contrario a las agujas del reloj. Claro. Sí. En este caso, para que omega salga. Como quieran verlo, si lo quieren ver desde, no sé, tengo omega, tengo R y veo cómo me da B, o tengo omega y tengo que ver cómo me van a quedar los dedos para que omega esté saliendo. Entonces ahí me da la dirección de B. De cualquiera de las dos formas siempre es la regla de la mano derecha, o tienen que pensar en el avance de un tornillo o del sacacorcho, que es otra manera de considerarlo. Bueno, eso es un caso particular. Nosotros vamos a trabajar siempre con el caso más general, donde entonces acá tenés que calcular las dos componentes de la aceleración.
Bueno, veamos entonces cómo es la aceleración angular. Si nosotros nos basamos en esto que calculamos antes, ¿no? Nosotros sabemos que la velocidad angular, que es omega, esta nueva magnitud física que está definida acá, es la derivada de tita respecto de t, es la derivada del ángulo respecto del tiempo, la variación del ángulo respecto del tiempo. Bueno, ¿qué pasa con la aceleración angular? Y bueno, si quiero calcular la aceleración angular, tengo que derivar la velocidad angular de esta manera. Y si la velocidad angular era la derivada de tita respecto del tiempo, entonces al volver a derivarla, me queda la derivada segunda de tita respecto del tiempo dos veces. Yo tenía dos componentes de la velocidad. Tenía de la aceleración. Tenía la componente normal y la componente tangencial para la aceleración. Entonces yo sabía que la componente tangencial, por las fórmulas que teníamos antes, era la derivada de b respecto de t. Esa es la componente tangencial. Y que ya habíamos sacado antes que esta era r por la derivada de omega respecto de t, que dijimos recién que era la derivada segunda de tita respecto de t dos veces. Bueno, a esta nueva aceleración la vamos a llamar aceleración angular y la vamos a simbolizar con la letra alfa. Entonces, en el caso del movimiento, que es un movimiento circular, yo ya tengo mi partícula en el tiempo t, está en el punto A. Tengo una aceleración normal y una aceleración tangencial y tengo una velocidad tangente a la trayectoria. Esta velocidad tangente a la trayectoria tiene módulo r por omega. Y la aceleración tangencial tenemos r por alfa, que es esto que vimos ahora, y la otra aceleración normal es p cuadrado sobre r. Ya no ponemos ρ porque la circunferencia tiene radio constante. Así que no hace falta poner ρ como calculamos en la fórmula cuando el movimiento era curvilíneo, pero no circular. Esto es el sistema cinemático que estamos estudiando visto de costadito, en perspectiva, ¿no? Tenemos el vector posición, el observador, los ejes coordenados, la velocidad angular, la velocidad tangencial. Bueno, esto es paralelo a la velocidad angular. Si nosotros queremos saber cuánto vale la aceleración normal, que es b cuadrado sobre el radio. Ahora, b cuadrado sobre el radio, nosotros sabemos que b es omega por r, o sea que es omega al cuadrado por r al cuadrado. Todo esto dividido por r. Si tachamos r, nos queda omega cuadrado por r. Eso en la aceleración normal. O sea que tenemos omega cuadrado por r. Miremos acá el dibujito de la perspectiva esta visto de costadito. Entonces, yo sé que b es omega por r, este producto vectorial. Si yo a este producto vectorial, yo quiero calcular omega por b, ¿no? Este otro producto vectorial que está acá, omega por b, entonces tengo que multiplicar este vector vectorialmente por este vector.
si usamos la regla de la mano derecha, ese vector que se formó, que es omega por b, me queda en la dirección del centro de la circunferencia. Es este vectorcito que está acá, que no es otra cosa que la aceleración centrípeta, que la llamábamos así porque es el vector que apunta hacia el centro de la circunferencia. Así que la aceleración normal, para este caso particular de un movimiento circular, es la aceleración centrípeta. Ahora, ¿qué pasa si el movimiento es más simple todavía? Es un movimiento circular, pero uniforme. Y bueno, si es un movimiento circular, pero es uniforme, entonces la derivada de la velocidad respecto del tiempo, que es la aceleración tangencial, esto, digamos, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿verdad? Pero la velocidad, yo sé que es... ¿Dónde la habíamos puesto? Más atrás me parece. Aquí está. Acá lo puedo sacar de acá. La velocidad es omega por r, ¿verdad? Entonces, acá lo que tengo que derivar es omega por r. Pero, si nos acordamos que omega es constante, entonces, lo que tenemos que, como omega es constante, lo único que voy a derivar de ese producto, omega por r, es la derivada de r respecto de t, que es la velocidad. O sea que omega por b es lo mismo que decir omega por r, porque b es omega por r. Y esto era la aceleración centrípeta, ¿verdad? Que es lo que estuvimos calculando recién para el otro ejemplo. La magnitud que va a tener esta aceleración centrípeta, acuérdense que cuando uno calculaba el módulo, en el caso del producto vectorial, lo que hacíamos era multiplicar el módulo de un vector por el módulo del otro vector por el seno del ángulo que forman. En este caso, omega y b forman un ángulo de 90 grados, o sea que el seno vale 1, porque son perpendiculares, ¿no? Están en planos, a ver si se ve acá. Acá está. Están en planos perpendiculares entre sí. Entonces, el módulo de este producto vectorial, omega por r, es un vector, el módulo del vector que vale omega por b, que no es otra cosa que omega cuadrado por r. Que coincide con el valor que habíamos obtenido antes. Acá. Exactamente con el valor que habíamos obtenido antes, considerando a la aceleración como una aceleración normal, con la fórmula general. Acá lo que usamos fue la fórmula más particular. Esto quiere decir que con la fórmula general vos podés generar qué es lo que está pasando si el movimiento es circular no uniforme, si el movimiento es circular uniforme o si el movimiento es curvilíneo y no tiene ningún parecido a un movimiento circular con otra trayectoria. Bueno, entonces ahora
que ya sabemos que nosotros podemos generar, digamos, las ecuaciones para un movimiento cualquiera que se esté dando en el plano, entonces vamos a hacerlo. Vamos a considerar un movimiento en el plano, cualquiera, un movimiento curvilíneo en el plano. Entonces tenemos, acuérdense que usamos el plano para que sea más sencillo el razonamiento y para que sea más simple el dibujo, porque si no en el espacio el dibujo empieza a quedar un poquito más confuso. Entonces tenemos nuestro observador inercial, tenemos nuestro eje X, tenemos nuestro eje Y, tenemos el versor unitario en el eje de las X, tenemos el versor unitario en el eje Y, tenemos la trayectoria de la partícula cuando esté en el punto A, en un instante t, esté en este punto A, tiene definido su vector posición, R. Esta vector posición, ¿verdad? En el sentido del vector posición, vamos a definir este versor UT, el versor, UR, el vector UR, en el sentido del radio, justamente del radio de R, y tenemos entonces la velocidad tangente a la trayectoria. Hasta ahí lo de siempre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como nosotros tenemos el vector R y tenemos la dirección esta que me da digamos, el vector la dirección UR, entonces vamos a tomar una dirección perpendicular a esa dirección UR y la vamos a llamar U θ a la dirección. Entonces tenemos UR por acá, U θ por acá, y entonces la velocidad va a tener dos componentes, una componente en R y una componente en θ. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo sé que la velocidad de la partícula, por ser una partícula, se calcula haciendo la derivada de R respecto de t. Y esto es la derivada respecto del tiempo del vector UR por R, ¿verdad? Donde esa R que está acá adentro no es el vector posición. Esa R que está ahí adentro es el valor digamos, de la componente del vector posición en la dirección de R. O sea, por eso, vendría a ser el valor del vector R. No es el vector R, todo esto es el vector R. Estas dos cosas son el vector R. Entonces, cuando yo derivo, de nuevo tengo que hacer la derivada de un producto. Tengo que hacer la derivada de UR, perdón, acá lo hicieron al revés. Estoy acostumbrada siempre a derivar el primero. Acá siempre lo hacen al revés. Bueno, entonces tengo UR sin derivar por la derivada de R respecto de t, más la derivada de UR respecto de t por R sin derivar. Ahora, de nuevo, sacando las componentes, yo necesito saber qué componentes tienen UR y U θ, que son los dos vectores unitarios que se van a ir moviendo, que cambian. Entonces, esos vectores unitarios, que son los dos que cambian, estos dos, los tengo que definir, sus componentes,
usando los vectores estos fijos que que el observador tiene, que son UX y UI. Entonces, UR, ¿quién va a ser? UX por coseno de tita más UI por seno de tita. Y Utita, ¿quién va a ser? Y va a ser UX. Bueno, va a ser UX por seno de menos seno de tita, ¿no? Porque acá tienen el ángulo este, que es todo este que está acá, que es el ángulo tita, más este pedacito, hasta que llegamos acá, que es el ángulo pi sobre 2. Entonces es tita más pi sobre 2. Y se acuerdan que era el coseno de uno es menos el seno del otro. Es el dibujito de la circunferencia que teníamos en la otra diapositiva. Entonces, según ese dibujito, me quedaba menos UX por seno de tita. Y acá me queda UI, me quedaría UI por el seno de tita más pi sobre 2, que era el coseno de tita, directamente. O sea, acá ya está hecho sin desmembranar mucho, porque ya teníamos anteriormente hecha la deducción para el otro caso, que es igual, es exactamente lo mismo. Entonces, yo ahora de nuevo quiero saber quién es la derivada de VR respecto de t. Porque este lo tengo claro, es UR, la dirección radial. Este lo tengo claro, la velocidad. Este no sé lo que es. Entonces vamos a derivar UR respecto de t. Entonces de nuevo se hace la derivada, igual que antes, es igual que antes. Se hace menos UX, bueno, el seno sin derivar, perdón, el coseno derivado, que es menos el seno de tita, por la derivada de tita respecto de t, más UI por el coseno de tita, que es la derivada del seno de tita, por la derivada de tita respecto de t. Esto es lo que se hace. Ahora, esto que me quedó acá es U tita, por la derivada de tita respecto de t. Igual que lo que habíamos hecho la deducción antes. No hay diferencia. La única diferencia es que ahora las direcciones, en vez de ser tangencial y normal, ahora son radial y tita. Entonces me quedaba la velocidad, igual que antes, con dos componentes. La componente radial y la componente normal. Entonces, la primera parte, esta que está acá, es un vector que está en la dirección del radio. Esta primera parte se va a llamar, por ser una velocidad, pero que está en la dirección del radio, una velocidad radial va a ser. Y es debida a la distancia, al cambio que va sufriendo la distancia, digamos, del punto, del origen de coordenadas hasta el punto A. Eso va cambiando, esa distancia. Entonces, esa variación de la distancia me produce una velocidad. Y la segunda parte, que es esta U tita por R, por la derivada de tita respecto de t, es un vector que es perpendicular a R todo el tiempo. Y se debe al cambio que va sufriendo la dirección de la dirección radial alrededor de O. Entonces, esta primer velocidad radial, que va a ser la derivada de R respecto de t, y la otra, la velocidad tita, esa la velocidad en tita, la velocidad que es perpendicular a la radial, que es
R por la derivada de tita respecto de t, que es omega. O sea, va a ser omega por R. Y con eso terminamos la aclaración, que esto en realidad es consecuencia de lo que veníamos viendo antes cuando calculamos la dirección radial y tangencial de la velocidad. Es decir, con la aceleración, con la velocidad, hacemos lo mismo en estos casos. Muy parecido es el desarrollo. ¿Alguna pregunta? No, profe, por ahora. Ahora volví a la... ¿Esto lo va a subir al aula? Sí, sí, sí. Sí, porque lo tengo que volver sí. Sí, 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 sí. Yo les grabo así aparte, sin todo el ruido. Perdonen el ruido que había acá, era descomunal, pero bueno. Yo estoy encerrada y siento todos los ruidos como si estuvieran acá. Pero bueno, sí, cualquier pregunta, no se queden callados, pregunten. Yo sé que la primera vez que uno encara, entiende poco. Hay que ir mirando de nuevo, ir masticando todo esto de las derivadas y las integrales. Encima, el libro en el medio pone ejemplos de cumplimiento, o sea, de lo que está desarrollando, pero claro, son ejemplos recortados. El de movimiento rectilíneo uniformemente variado, el de movimiento circular uniforme, o el caso del movimiento circular, son, digamos, estudios cinemáticos recortados. Entonces, tal vez eso confunde un poco en el medio, pero también dejar todo en el aire sin ningún ejemplo, me parece que esto no se aplica a nada. Y esto se aplica a todo. ¿Qué significa que es recortado? Claro, recortado porque, por ejemplo, cuando vos tenés un movimiento, vos necesitas que el cuerpo haga lo que tiene que hacer. Ahora, si a vos te pide que la trayectoria sea una circunferencia, ya es un recorte de la realidad. Vos estás trabajando sabiendo que la trayectoria del cuerpo va a ser una circunferencia. No es lo mismo que la trayectoria del cuerpo sea cualquier curva. Ah, ok. Entonces ahí tenés un trabaja recorte. sobre un caso general, es un caso particular. Claro, es un caso particular que, digamos, vos podés llegar desde la expresión general al estudio de ese caso en particular perfectamente. Tal vez lo que ustedes hacían antes es ver el caso particular y hacer ejemplos con el caso particular, sin pensar en un caso general, más general. O sea, ustedes veían movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esos son recortes de lo que es el caso general. Es tomar el caso general y llevarlo a, bueno, ahora la trayectoria es una recta, entonces no hay radio de curvatura, entonces la aceleración normal no la considero únicamente la aceleración tangencial y trabajo con esta partecita, nada más, de la fórmula. ¿Se ve? Es un caso particular, un recorte de la naturaleza. No es el caso general. Si yo conozco el caso general, puedo ir suponiendo, bueno, ¿qué pasa si la velocidad vale cero? Si pasa, ¿qué pasa si, digamos, no hay una curvatura? Y voy viendo las diferentes posibilidades. 2 meses internado con Víctor Hugo Morales. Por supuesto, para que la idea es que tengan el caso general. Ahora ya trabajaron mucho tiempo con el caso particular.
Ahora tienen que trabajar con el caso general. Tienen que ver que hay una expresión general para la velocidad, para la aceleración, para un movimiento curvilíneo.